En AES Consulting Group seguimos innovando para que tomes decisiones más inteligentes y precisas en tiempo real. Te presentamos nuestra nueva herramienta AES Performance Financiero, diseñada para ofrecerte una visión clara y detallada del desempeño financiero de tu negocio, basada en la información de la autoridad fiscal. Esta herramienta interactiva te permitirá monitorear y analizar los datos de forma más ordenada y segura, ya que se actualiza en tiempo real. AES Performance Financiero incluye 4 secciones clave. Performance Financiero. Esta sección permite consultar ingresos, gastos y pagos de nómina por el periodo que selecciones. Además, podrás visualizar cómo fluctúan los meses del año, acceder a datos históricos y obtener el detalle interactivo de cada barra en la gráfica al pasar el cursor sobre ellas. Principales clientes y proveedores. Aquí podrás ver los 5 principales clientes y proveedores para el ejercicio fiscal seleccionado. Al hacer clic en el RFC de cada cliente o proveedor, también podrás ver las facturas que integran el importe en formato PDF o exportarlas a Excel. Además, incluimos sugerencias para tener un expediente completo para cada uno. Descarga de facturas. Esta sección te permitirá visualizar el volumen total de facturas emitidas, recibidas y canceladas en el sistema, brindándote un control más preciso de tus transacciones fiscales y haciéndote consciente del número de facturas que estamos procesando. Cálculo previo de impuestos. Basado en la información descargada y analizada por AES iViewer, hemos preparado un cálculo preliminar de impuestos que incluye utilidad estimada. Visualiza automáticamente la determinación de la utilidad correspondiente al mes y ejercicio seleccionado, basada en los ingresos y gastos registrados en AES iViewer. Al hacer clic en los importes, accederás a un desglose detallado de las facturas que integran el cálculo, con la posibilidad de realizar un análisis vertical que muestra el porcentaje que representa cada partida en el resultado final. IVA. Consulta un cálculo preliminar del IVA basado en las facturas emitidas y recibidas, incluyendo también las correspondientes al mes corriente. Esta herramienta te permitirá visualizar de manera ágil el estado del IVA de tu empresa, facilitando el seguimiento y control de tus obligaciones fiscales en tiempo real. Retenciones de IVA e ISR. Obtén un cálculo previo de las retenciones correspondientes. Uso del CFDI. Generamos gráficos que muestran las facturas por uso del CFDI durante todo el periodo, conforme a las transacciones registradas en AES iViewer. Con estas nuevas herramientas, estamos seguros de que podremos ofrecerte información valiosa de manera más ágil y precisa. Con AES Performance Financiero, obtendrás las herramientas necesarias para tomar decisiones basadas en datos precisos, maximizando la eficiencia y el control de tu empresa. AES Performance Financiero, disponible ahora a través de AES iViewer. Vivimos un momento sin precedentes en la contabilidad pública, un momento de transformación constante, y todos somos responsables de unirnos y liderar este cambio, pero para afrontar este futuro, necesitamos nuevos conocimientos para nuevos retos, y es por eso que AES Consulting Group presenta AES Academy, una nueva línea de acción con cursos diseñados para formar consultores inspiradores y referentes en México, comprometidos con la excelencia en atención al cliente, profesionalismo internacional y constante innovación tecnológica. A través de AES Academy tendrás acceso a un catálogo de cursos y talleres diseñados para impulsar tu crecimiento profesional, reforzar tus habilidades y convertirte en un líder que transforma su entorno. AES Academy, consultores que inspiran, líderes que transforman.
Buenos días a todos. Es un honor para mí poder estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos en este webinar titulado Nuevas reglas 2025, prevención de lavado de dinero y beneficiario controlador en México. Mi nombre es Frida Manzano y seré su anfitrión el día de hoy. Me da gusto poder verlos aquí y recibirlos y compartir este espacio con ustedes. Durante esta sesión aprenderemos sobre el impacto de la reforma a la ley antilavado en las operaciones de socios, dueños de empresas y personas morales, así como a la obligación relacionada con el beneficiario controlador. Este webinar tendrá una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos. Al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas, por lo que los invito a escribir sus dudas en el chat durante toda la sesión. Hoy nos acompañan dos especialistas con gran trayectoria. El contador Luis Javier Arreguín Sánchez, que es socio y director internacional de AS Consulting Group, donde también lidera la práctica de internacionalización, impuestos globales y estrategias fiscales para personas físicas con actividades empresariales y patrimoniales. Actualmente forma parte del Consejo Asesor de SMS Latinoamérica, red internacional con presencia en más de 21 países y miembro del Foro de Firmas de IPAN. Luis Javier ha asesorado a más de 400 empresas extranjeras, así como a personas físicas de alto perfil, en temas de cumplimiento, transparencia fiscal y estructuras eficientes. Cuenta con un MBA y especializaciones en finanzas internacionales, innovación y emprendimiento, por instituciones como el Tecnológico de Monterrey, Fudan University en China, Birmingham, Israel y Duke University. Además, es coautor de más de 7 libros sobre emprendimientos, impuesto y contabilidad, y fundador de diversas compañías de tecnología fiscal. Nuestro segundo panelista y especialista es el licenciado Alejandro Vázquez. Es socio y director legal corporativo de AS Consulting Group, donde lidera proyectos de asesoría integral en materia corporativa, cumplimiento normativo, estructuración de operaciones inmobiliarias y diseño de estrategias legales para empresarios y sociedades. Cuenta con una sólida trayectoria en derecho corporativo, notarial, fiscal e inmobiliario. Es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México y posee 2 especialidades, una en Derecho Fiscal y otra en Derecho Civil. Ha complementado su formación con cursos y diplomados en instituciones de prestigio como la Escuela Libre de Derecho, el Colegio de Notarios del Distrito Federal, el Colegio de Corredores Públicos, la Secretaría de Economía y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, profundizando en áreas como derecho notarial, corporativo, civil, familiar y fiscal, así como en procesos de reestructuración empresarial y operaciones inmobiliarias. En el ámbito académico, ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, impartiendo la materia de Derecho Notarial y Registro. Durante más de una década colaboró en notarías de la Ciudad de México y posteriormente consolidó su práctica como abogado independiente, desarrollando una sólida cartera de clientes en los sectores corporativo y de bienes raíces. Es un honor contar con la experiencia de ambos para guiarnos en este tema tan relevante. Y para comenzar, le doy la palabra al contador Luis Javier Arregui. Adelante, contador. Pues un gusto a todos. Primero agradecer este espacio, agradecer a todos los participantes. Sé que tenemos a varios de nuestros clientes por acá conectados. Un gusto saludarles. Para mí es todo un placer poder compartir este foro y este espacio con todos ustedes. Agradecer también su confianza que han depositado en la firma y a nombre de todos los socios darles la bienvenida. También un gusto estar por acá con Frida, estar por acá con el licenciado Alejandro Vázquez, ¿no? Compartiendo este webinar. Y bueno, en este sentido, consideramos que es un tema relevante para cualquier compañía hoy en día en México, ¿no? Esta reforma a la Ley Federal de la Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita, que es un nombre bastante largo, por decirlo como la Ley Antilavados, realmente es algo que va a transformar y está transformando por completo las reglas del juego para miles de empresas hoy en día en México. A lo largo de este webinar estaremos viendo estos cambios relevantes y el por qué hablamos que esta reforma, más allá de un cambio meramente fiscal, si es una reforma legal, es tan importante para cualquier tipo de contribuyente.
Anteriormente se creía que o se cree que esta ley está enfocada a ciertas actividades, ¿no? Actividades vulnerables, como lo es el sector inmobiliario, algunos servicios profesionales. Sin embargo, los invitaría un poco a reflexionar, ¿no? ¿Qué sucede cuando el empresario llega a fin de mes o llega a fin de año, genera utilidades? ¿En dónde está invirtiendo su dinero, no? Pues finalmente está adquiriendo bienes, está comprando vehículos, está viajando, está comprando monedas, está comprando metales. Y si lo entendemos de esta forma, las actividades vulnerables son estos vehículos o estas, vaya, actividades económicas que justamente es donde el dinero se invierte, ¿no? O donde el dinero se utiliza para adquirir un bien, ¿no? El sector inmobiliario, pues es una actividad vulnerable. La adquisición o la comercialización de vehículos, pues finalmente se usa como medio de transporte y es donde cae el dinero, ¿no? Y a partir de regular las actividades vulnerables, pues es una regulación de quienes somos usuarios de estas actividades vulnerables, ¿no? Y finalmente ahí viene la relevancia y la importancia, vamos a decirlo desde el punto de vista normativo, de conocer estos cambios, ¿no? Que van a permear principalmente actividades vulnerables, ¿no? En el sentido de procedimientos y demás. Sin embargo, también es importante considerar que hay un cambio muy importante y no quiero adelantarme, dejaré que el licenciado Vázquez nos cuente, que ahí no implica o no habla si eres una actividad vulnerable o no. Simplemente si eres una persona moral constituida legalmente en México, tendrás que adoptar estas nuevas regulaciones, ¿no? Bueno, finalmente, para hablar de reformas, también podríamos tocar el panorama fiscal en México. Es cierto que en los últimos par de años no ha habido una reforma de carácter fiscal que haya cambiado, no hay nuevos impuestos, por lo menos a voz de la presidenta de la Nación, ¿no? No ha mencionado por ahora que hay una reforma en términos de crear nuevos impuestos, sino que van a ir medidas en busca de mitigar los efectos de las compañías factureras, ¿no? Aquellas que simulan operaciones vendiendo facturas. Pero también es importante considerar y algunos antecedentes del panorama fiscal, y voy a decirlo de este ejercicio, ¿no? Hoy en día tenemos todavía un programa de regularización fiscal donde ayuda a contribuyentes menores a 35 millones de ingresos a no pagar recargos y actualizaciones, ¿no? Este beneficio terminará este ejercicio fiscal el 31 de diciembre del 2025, entonces te condonan recargos y actualizaciones, ¿no? Cuando son adeudos menores al 2023, ¿no? También se ha mencionado últimamente que ha cambiado la constante de situación fiscal, que se va a eliminar, etcétera, pero bueno, finalmente nunca, oficialmente no es un cambio y tampoco se eliminará. Hoy también es cierto que el uso de la firma electrónica se vuelve tan relevante que es más complejo tramitar una nueva firma electrónica hoy en día en el país, ¿no? Hoy las nuevas compañías tendrán que tener un comprobante de domicilio a nombre de la propia empresa per se para tener firma electrónica por el uso y el valor que tiene la firma electrónica hoy en día, ¿no? Recordando que es obligatoria para todo aquel que tenga una cuenta bancaria, principalmente en moneda extranjera, contar con una firma actualizada tanto de la entidad como el representante legal, ¿no? Nos sirve para crear el buzón tributario, que es el medio canal de comunicación con la autoridad, para pagar impuestos, para hacer modificaciones. Y finalmente, pues recordemos que la firma electrónica de la persona física sí tiene datos biométricos, ¿no? Por lo menos las huellas. Entonces, y reconocimiento facial. Entonces, finalmente también es una medida de control, ¿no? También vimos que este año, pues, se intensificaron las revisiones en términos de vigilancias profundas, que finalmente, vamos a decirlo así, es un tema preventivo que ayuda a hacer una corrección o ayuda a informarle al contribuyente qué diferencias tiene la autoridad y es responsabilidad del contribuyente aclarar la zona. Hoy en día la autoridad está tomando, en lugar de hacer una auditoría, suspendernos temporalmente los sellos, ¿no? Los sellos que se utilizan para facturar. Entonces, en lugar de hacer todo un proceso de auditoría complejo y robusto para contribuyentes de menores a 35 millones de ingresos, finalmente está optando, e incluso a los mayores, ¿no? Pero bueno, finalmente es la lectura de la autoridad, es bueno, empiezo por una vigilancia profunda, te doy oportunidad de que tú me lo esclarezcas, de que tú me pidas cierta próloga, de que tú me contestes si ya que eres un contribuyente cumplido y responsable y que tengo comunicación contigo. Y otro camino, otro vehículo que están siguiendo es si no o si me haces caso omiso, si no me pones atención,
En lugar de yo tocar la puerta y ver al auditor del SAT, pues empiezo a suspenderte temporalmente los sellos para facturar, ¿no? Y entonces, pues ahí limita la operación de cualquier entidad hoy en día, entiéndase personas físicas y morales. ¿Para qué sirven los sellos? Para emitir facturas, ¿no? Entonces, si yo no le emito una factura al cliente, hoy preguntémonos, ¿quién nos paga sin factura? Posiblemente el público en general, pero en gran parte de las operaciones de las compañías, sea cual sea, el cliente siempre quiere su CFDI previo a pagar, ¿no? Y bueno, eso es un cambio cultural que hoy en día estamos teniendo en el país, ¿no? Quería dar este panorama o como contexto de introducción a los cambios que estaremos viendo en materia y finalmente porque ahora México hoy se encuentra, vamos a decirlo así, es el niño teto, ¿no? de los países que pertenecen a la OCDE, de los países que pertenecen a organizaciones internacionales, porque finalmente siempre es quien quiere adoptar los cambios. Hoy si hablamos en digitalización fiscal es el país más avanzado. Después de China y España, de todos los países del mundo, ¿no? Hoy en día México tiene mucha presión internacional por problemas que todos acá los conocemos, ¿no? Del control del narcotráfico, etcétera, que permea a que cambien las reglas del juego yo en el país, ¿no? Y estamos cambiando, y hay un cambio importante para paradigma, ¿no? De un enfoque reactivo y administrativo, de tener una buena práctica, ¿no? Siempre hablamos de, oye, ¿cuáles son las mejores prácticas, no? Las mejores prácticas siempre es, bueno, si quieres hazlo, pero hoy estamos cambiando un enfoque de debes hacerlo, donde busca una cultura del cumplimiento. Nos obligan a identificar a nuestros clientes, a identificar quién es el dueño real o el beneficiario real de las compañías, que usemos sistemas y tecnologías para mitigar el control, que estemos capacitados. Es un tema importante, que evaluemos los riesgos específicos por cada empresa y que reportemos operaciones sospechosas en ciertos plazos. No hay avisos de 24 horas. Si bien es cierto, insisto, son para actividades vulnerables, pero es una forma, vamos a decirlo así, de entender hacia dónde se mueve la regulación. Esto no es nuevo, finalmente México lo ha adoptado desde el 2012, estas medidas para actividades vulnerables. Sin embargo, hoy, bajo la tendencia y bajo mi expectativa, es que finalmente se va a convertir en un cambio cultural del cumplimiento legal en el país, ¿no? Es decir, que todas las compañías cambien el tema de decir, hoy quiero adherir a una buena práctica, ahora quiero tener un enfoque basado en riesgos para mitigar cualquier responsabilidad, recordando que las responsabilidades son de materia penal, ¿no? Y mitigar cualquier tema de lavado de dinero, ¿no? De identificar que sea beneficiario por un cliente donde, pues, de una fuente ilícita recibieron los fondos, ¿no? Y finalmente, pues la pregunta no es si esta ley está lista o no, más bien es si la empresa está lista, ¿no? Y creo que es el cambio que tenemos que tener en todas las compañías, una nueva forma de operar, más seria, más estricta y con una cultura de cumplimiento. Entonces, con esta introducción, a captar su atención y entender la relevancia del por qué es importante conocer estos cambios, conocer esta nueva reforma legal. Y quiero ceder la palabra a nuestro expositor de lujo, el licenciado Alejandro Vázquez, para que él nos pueda contar desde su visión legal cómo esto cambiará las reglas del juego en el país para todas las compañías. Entonces, un gusto saludarles, estaré por acá y adelante, Alejandro. De acuerdo. Bueno, es un gusto saludarlos a todos. De antemano, muchas gracias por darme este espacio para platicar, en este caso con todos los presentes, de un tema que llegó para quedarse, ¿no? Este tema del lavado de dinero no va a desaparecer. Digo, yo había contado alguna vez una experiencia en la que antes las sociedades se constituían muy fácil. El día de hoy es que la realidad es que el día de hoy tenemos mucha más regulación. Y en razón de eso, pues es necesario saber y conocer qué es lo que integra como tal la ley federal para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocidas como ley de lavado de dinero. Entonces, me permití hacer primero una breve introducción para poder determinar qué es el lavado de dinero. Entonces, en razón de lo anterior, pues sobre esto vamos a ir avanzando. Así es que como
Como decía un profesor que tuve en la preparatoria, esto es tan fácil como quien trabaja y va a cobrar, así es que pues atentos por favor. ¿El lavado de dinero qué es? El lavado de dinero en realidad es una estrategia que lo que permite o lo que pretende es disimular, en este caso, el origen ilícito de recursos patrimoniales, valiéndose de operaciones legales. Básicamente, lo que pretende es purificar agua sucia metiéndola en caudales de agua limpia. Se suele generalmente recurrir a esquemas internacionales complejos en los que mueven los recursos rápidamente de un lugar para otro, ¿no? Probablemente tenemos una sociedad constituida en México que posteriormente manda dinero a algún fideicomiso en Panamá y a su vez lo recorre a otros países. Entonces son esquemas complejos en los que se les va dando la vuelta a este dinero, ¿no? Que finalmente podríamos decir que es como jugar este viejo juego de dónde quedó la bolita. En este caso, lo que se trata de realizar con este tipo de operaciones pues, es evitar cualquier rastreo oficial. Entonces, el lavado de dinero pues, surge siempre con actividades ilícitas que generan grandes ganancias, como pueden ser drogas, corrupción, fraude, trata de personas, secuestro. Y lo que busca es integrar estas ganancias, en este caso la economía formal, para que los usuarios finales, ¿no? Esto es nuestros beneficiarios controladores, los puedan utilizar sin sospechas. Entonces, el dinero, si ustedes lo ven así, ocupa un espacio físico y entonces estas personas necesitan gastarlo sin sospechas y pues, es por esto que se requiere este proceso para purificarlo. Recordarán por ahí el tema de Shen Li Yegon, ¿no? Que encontraron en su casa no sé cuántos millones de dólares. Entonces, a efecto justamente de poder utilizar ese dinero es que se realizan todo este tipo de estrategias. ¿Cuál es el proceso general del lavado de dinero? Bueno, el proceso general del lavado de dinero tiene tres etapas. En primer lugar es la colocación, en segundo lugar la estratificación y en tercer lugar la reintegración. ¿En qué consiste en cada una de estas? Bueno, la colocación, en primer lugar, se colocan el dinero en actividades donde el uso de efectivo sea algo natural. Por ejemplo, restaurantes, bares, antros, ¿no? Antes de la regulación que tenemos el día de hoy, en la ley de lavado de dinero, pues en la compraventa de bienes inmuebles. Alguna vez incluso me llegó a tocar ver todavía como una persona compraba una casa de 5 millones de pesos con un portafolio en la mano. Esto básicamente ya no es posible. Metales preciosos, ¿no? Se sabe que algunos carteles de las drogas lo que hacían justamente con el efectivo es comprar a sobreprecio metales y manejarlos en apuestas, etcétera. Entonces aquí es justamente en donde se trata de purificar esta agua sucia, como habíamos dicho, metiéndolas en caudales de agua limpia. Posteriormente tenemos la estratificación. Una vez que este dinero ya entró, justamente que ya se incorporó, entonces es aquí en donde lo que sucede, lo que platicábamos, que se empieza a mover de un lugar a otro, ya sea a través de sociedades nacionales o internacionales, ¿no? Se empiezan a hacer distintas transferencias, distintas operaciones, ya sea a través de préstamos, fideicomisos y demás. Entonces es aquí justamente donde ocurre este juego de dónde quedó la bolita, ¿no? Posteriormente tenemos la reintegración. Esta reintegración, pues ya que tuvo todo este recorrido, se reintegra a sus destinatarios finales ya purificado, pues para que lo puedan gastar. Es sabido que en algunos cárteles de droga, por ejemplo, esta reintegración se hacía a través de viajes de cheques de viajero y algunas otras operaciones. Entonces, al final del día, tenemos que el destinatario final es quien realmente controla estos recursos en las tres etapas que acabamos de platicar. ¿Cuál es el impacto global? Bueno, pues finalmente el impacto global de estas operaciones es que pues, corrompe instituciones financieras, fomenta la corrupción, distorsiona los mercados, financia el crimen organizado y evidentemente pues, este dinero socava la seguridad, estabilidad y en este caso la tranquilidad y el derecho a nivel mundial.
¿Cómo es? ¿Por qué lo conocemos como lavado de dinero? No sé si alguna vez ustedes se han hecho esta pregunta, bueno, pero es bueno saber de dónde viene este término. Realmente el lavado de dinero viene de los años 30, no tanto por la depresión de 1929 en Estados Unidos, pero de ahí deviene, ¿no? En este caso, mafiosos como Al Capone y Meyer Lansky necesitaban justamente ocultar sus ganancias. Al Capone en realidad nunca pudo realizar ninguna estrategia en este sentido, y razón por la cual él cayó por evasión fiscal y fue encarcelado por ese delito, perdón, mientras que Meyer Lansky era una especie de conciliar y era una especie de asesor, en donde lo que él hizo fue crear el modelo de lavanderías automáticas como fachada justamente para ingresar, en este caso, el dinero proveniente de los actos ilícitos. Es ahí donde proviene este término de lavado de dinero, porque fue el primer sistema del que se tiene conocimiento. Entonces, al final del día, pues el lavado de dinero siempre ha estado ligado a la transparencia fiscal y al rastreo financiero. Es por eso que hoy en nuestro país el beneficiario controlador es justamente la clave para poder, en este caso, hacer el levantamiento del velo corporativo, ¿no? De testaferros y de empresas opacas. Estos testaferros básicamente son los prestanombres, son aquellas personas que prestan su identidad a efecto de poder llevar a cabo estas operaciones. Entonces, por regla general o antes de este tipo de regulaciones, pues las sociedades estaban de alguna mente, bueno, los accionistas y los socios protegidos por este velo corporativo del que vamos a platicar un poquito más adelante. Bueno, a toda acción corresponde una reacción, ¿no? Evidentemente y en razón de todos estos cambios mundiales en cuanto al tema de los actos ilícitos, en 1989, en París, Francia, se creó el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como GAFI, que fue creada por justamente el Grupo de los Siete. México pertenece a este grupo desde el año 2000. Y bueno, finalmente la GAFI establece los estándares internacionales sobre los cuales se va a hacer una implementación regulatoria y operativa para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, así como el tema de la proliferación de armas de destrucción masiva. En razón de estas actividades que tiene la GAFI, ellos emiten recomendaciones. Entonces, tenemos que en el año de 2012 emitió 40 recomendaciones que son básicamente la piedra angular de nuestra ley federal de lavado de dinero, ¿no? De prevención prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, en razón de esto, la GAFI tiene o posee mecanismos de evaluación respecto de la aplicación de sus recomendaciones, las cuales va realizando, en este caso, año con año a diversos países. En México hemos tenido varias evaluaciones. La primera de ellas se llevó a cabo en 2008. En realidad no aplicó más que al sistema financiero únicamente. Entonces, instituciones como Sofomes, casinos, inmobiliarias, metales preciosos, notarios, corredores públicos, no tenían medidas antilavado. Solamente en este caso fue justo ahí cuando surge la necesidad de incorporarlos a estas actividades de prevención, porque únicamente se llevó a cabo para temas del sistema financiero. En razón de lo anterior, se publica la ley federal el día 17 de octubre de 2012 e inició su vigencia el día 17 de julio de 2013. Se establecieron obligaciones ya ahí sí para actividades y sectores no financieros, como repito, en este caso los notarios, quienes ya tenían que dar avisos de actividades vulnerables. Y bueno, se inicia justamente con la identificación y el reporte de operaciones en el sistema de la autoridad. Entonces, esta nueva ley incorpora las recomendaciones de GAFI y ya, como dije anteriormente, estableció obligaciones para notarios, corredores, cónsules, abogados, despachos justamente de contadores, asesores inmobiliarios y profesionistas en general, en donde se tienen que dar algunos avisos en las actividades vulnerables como constitución de sociedades,
asesoría en la compraventa de inmuebles, manejo de cuentas bancarias, perdón, y en este caso aportaciones de todo tipo de capital. Como ya lo comentó en su momento el contador Luis Javier, bueno, se habla acerca de actividades vulnerables. Estas actividades vulnerables son aquellas en las cuales a través de estos giros legítimos se pretende utilizar esta incorporación del dinero proveniente del delito para la economía formal, y es por ello que le llaman justamente vulnerables, porque son de fácil utilización para la delincuencia organizada. Están reguladas en el artículo 17 de la ley, y quienes las realicen tienen justamente las obligaciones que establece el artículo 18. A grandes rasgos, ¿cuáles son estas actividades vulnerables? Juegos con apuestas, concursos, sorteos, tarjetas, cupones, vales, monederos electrónicos, cheques de viajero, préstamos o créditos no bancarios. Es por eso que ustedes siempre que generan alguna especie de préstamo, bueno, ya se pide obviamente la materialidad y el notario les va a solicitar documentación para dar justamente los avisos de lavado. Servicios en cuanto a inmuebles, ¿no? En construcción, intermediación, venta. Igualmente, en temas de poderes para actos de dominio relativos a inmuebles, también tiene que darse un aviso. Anteriormente esto no estaba regulado, pero incluso para hacer la venta de inmuebles, o incluso temas relacionados con poderes irrevocables que tienen por ahí algún contrato o que se dan para el cumplimiento de un contrato, están también relacionados aquí. Piedras y metales preciosos, obras de arte, vehículos, custodia de dineros o valores, servicios profesionales de manejo de recursos y, como les había comentado, prestaciones de servicios de fe pública, corporativas y fiduciarias, y activos virtuales. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la evaluación de estas actividades? En 2017 se hizo a nivel interno una primera evaluación, lo que nos trajo como consecuencia una primera reforma a la ley federal en 2018, en donde se empezó a adoptar, bueno, se estableció que se tiene que adoptar este enfoque basado en riesgo, la revisión y la supervisión justamente de estos informes. En 2021 se vuelve a reformar la ley en razón de una segunda evaluación. En el 2025 tenemos ya unas reformas que fueron publicadas el pasado 16 de julio, en donde se modificó aproximadamente el 80% de la ley. ¿Esto por qué? Bueno, pues simple y sencillamente porque tenemos programado para el próximo año una próxima evaluación por parte de Gafi. Entonces, en razón de eso es que se establecieron estas reglas. Ya las obligaciones actuales, pues está identificar y conocer directamente a los clientes usuarios, verificar su identidad, avisar en el caso de sospechas de delitos. Esto es importante porque actualmente se supone que tenemos que dar, como dijo el contador, incluso avisos dentro de las 24 horas en caso de que tengamos conocimiento de que se está cometiendo un delito, a lo mejor en la constitución de una sociedad. Mantener manuales, políticas antilavados y mecanismos automatizados. Esto es importante, esto se incluyó a partir de este año. Nosotros aquí en la firma, al ver justamente esta reforma, hemos tenido ya pláticas con personas de CMS Latinoamérica, en donde ya hay otros países en donde ya se llevó a cabo esta verificación y donde ya empiezan a tener este tipo de procesos y evidentemente de sistemas. Entonces nosotros ya internamente en la firma estamos buscando la forma de adelantarnos y estar preparados para el día de que las reglas salgan a la luz, nosotros ya tengamos un sistema que pueda cumplir con estas obligaciones. Adicionalmente, y esto también es importante, tenemos que controlar operaciones, y dice ahí conservar documentos y mensajes para su reconstrucción. Nosotros, como prestadores de servicios corporativos, es indispensable que tengamos un resguardo de toda la operación que vamos teniendo con el cliente, desde nuestro primer contacto a través de correos electrónicos, cuando nos envían la información, probablemente a lo mejor algún mensaje de WhatsApp o de Teams o de alguna otra aplicación. Todo este tipo de trazado lo tenemos que tener, porque el día de mañana la autoridad podría solicitarnos el cumplimiento, la verificación de estas obligaciones. Entonces, entrando un poco en materia, después de tener esta pequeña introducción, vamos a hablar del beneficiario controlador.
El beneficiario controlador está regulado en la recomendación número 24 del Grupo de Acción Financiera. Y bueno, aquí está, en este caso, esta recomendación está transcrita. Dice, los países deben tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Los países deben asegurar que existe información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas. Ojo, ya estamos hablando de dos cosas: beneficiario y control de las personas jurídicas que las autoridades competentes puedan obtener o a la que puedan tener acceso oportunamente. Entonces, ¿cuál es la importancia del beneficiario controlador? Vamos a recordar que las personas jurídicas son una creación del derecho. Esto quiere decir que tienen personalidad y patrimonio propio y que es distinto al de sus socios o accionistas. Esta separación es la que se conoce como velo corporativo. Entonces, esto nos permite que el patrimonio de la sociedad sea distinto de los accionistas. Incluso se puede haber casos en los que los accionistas sean totalmente diferentes de los administradores. Entonces, es de alguna manera así como se pueden poder llegar a través de lo que habíamos comentado del velo corporativo a determinar quiénes son estos beneficiarios finales. Entonces, generalmente nosotros en la Escuela de Derecho generalmente nos dicen que los accionistas solo están obligados al monto de sus aportaciones. Anteriormente, por ejemplo, en las sociedades anónimas no había acciones nominativas. Esto quiere decir que las acciones podían ser al portador. A mí no me importaba quién era el accionista final, bastaba con que tuviese el título, y la persona que tuviese el título y se inscribiera en el libro de registro de acciones era la persona que tenía derecho sobre los dividendos, las utilidades o quien respondía sobre las pérdidas. Y los administradores podrían ser personas diferentes. Entonces es hasta 1984 cuando se hace una regulación respecto de la conversión de las acciones al portador para cambiarlas en acciones nominativas. Pero estamos hablando que en toda esa época finalmente podríamos no haber tenido conocimiento de quién era este beneficiario final o este beneficiario controlador. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Pues las personas que realizan estos actos delictivos, no tienen los recursos que obtienen no los tienen a su nombre. Por lo general crean, administran y controlan sociedades financieras o estructuras o fideicomisos que son finalmente las propietarias finales de esos recursos. Y lo que hacen es que encubren a sus titulares y a sus actividades, y estas sociedades únicamente pues, nos sirven de fachada. Entonces, de ahí justamente la relevancia y de ahí, en este caso, la presión internacional por parte de Gafi en determinar quiénes son los verdaderos dueños que enmascaran estas actividades y que ocupan a las sociedades, fideicomisos y préstamos para aprovecharse del sistema financiero. Entonces, para los efectos de esta exposición y en general para los efectos de Gafi y de nuestra ley, beneficiario final, dueño beneficiario y beneficiario controlador en la práctica son sinónimos. Entonces, Gafi va a considerar como beneficiario final a la persona física, siempre son personas físicas que poseen o controlan, en este caso, un cliente o en nombre de quien se realiza la transacción. En nuestra ley, esto fue traducido como beneficiario controlador, se tropicalizó como beneficiario controlador y existe el día de hoy una doble regulación. El beneficiario controlador está regulado por una parte en el Código Fiscal de la Federación y adicionalmente en nuestra Ley Federal de Lavado de Dinero. Entonces, tenemos nuestra denominación que está contenida en la Ley Federal de Lavado de Dinero, la encontramos en el artículo 3º, que ahí lo pueden directamente consultar. Simplemente, y como resumen, sí señalar que para los efectos de la ley siempre se va a entender como un beneficiario controlador a la persona física o grupo de personas físicas que de alguna manera directa o indirectamente por medio de alguna persona o usuario, tiene el beneficio, uso, goce o disfrute de, en este caso, los bienes que se reciben con motivo de las actividades que realizan.
Pero es importante, sí, nuevamente recalcar que siempre son personas físicas, porque en la práctica nos encontramos muchas veces sociedades que a su vez son accionistas, que sus accionistas son otras sociedades y otras sociedades. Entonces, nosotros tenemos que llegar a una cadena de control siempre para verificar quiénes son los tenedores finales de estas acciones. Entonces, ¿quién es el beneficiario controlador? Digo, ya como resumen de este artículo, ya lo dijimos, siempre es una persona o un grupo de personas físicas, nunca una persona moral, que obtienen los beneficios, que ejercen el control de una sociedad a través de ¿qué? De la imposición de decisiones en las asambleas generales. Esto puede ser por control accionario, pero además también por convenios entre accionistas en donde alguien tenga un voto de calidad. En segundo lugar, porque mantiene la titularidad de los derechos de voto de por lo menos un 25% o más en asambleas. Hemos encontrado regulaciones internacionales, por ejemplo, en Colombia, en donde el beneficiario controlador se considera a partir del 5%, ¿no? Entonces es importante mencionar que nuestra ley se fue a lo mínimo que establece la GAFI, que es el 25%, ¿sí? Y que dirige la administración de la sociedad, ya sea de forma directa o indirecta. Entonces, en razón de lo anterior, pues preparamos unos casos prácticos para poder de alguna manera ver esto de forma visual. Entonces tenemos un primer caso, control directo y absoluto, así lo denominé, dice empresa, pues el patito feo SADCB, perdón, es SASDCB, ¿esto qué quiere decir? Sociedad Anónima Simplificada. Para quien no sabe, la Sociedad Anónima Simplificada puede ser, en este caso, conformada por un solo accionista. Entonces, el único accionista, pues, es Juan Pérez Pérez con el 100%. El único administrador, evidentemente, va a ser Juan Pérez Pérez. Pues ahí está clavado, fácil, ¿no? ¿Quién es el beneficiario controlador? Pues Juan Pérez Pérez, porque tiene el 100% del capital y controla directamente la sociedad. Tenemos un segundo caso, ¿no? Varios socios con más de un 25%. La empresa sigue siendo el patito feo, pero ahora es una sociedad anónima de capital variable que está integrada por dos personas físicas, Juan Pérez Pérez y María López Ramírez, los dos con el 50%, y adicionalmente tenemos a María López Ramírez como administrador único. ¿Quién va a ser el beneficiario controlador? Pues están los dos accionistas, María López Ramírez y Juan Pérez Pérez. Los dos son beneficiarios controladores porque tienen más de un 25% del capital social y adicionalmente, pues María es la administradora, ¿no? Entonces, en razón de eso, ellos serían los beneficiarios controladores. Tenemos un tercer caso, ningún socio supera el 25%. Tenemos aquí una sociedad, igualmente, el patito feo, donde está, en este caso, conformada por 5 accionistas con 20%, Juan Pérez Pérez, María López, 20%, Pedro Sánchez, 20%, Sofía Torres, 20%, Jorge Medina, 20%. Entonces, nadie rebasa este 25%. Sin embargo, tenemos que Sofía Torres es la administradora única. Entonces tendríamos que en este caso, por tema de toma de decisiones y de manejo de la sociedad, quien sería considerada como beneficiario controlador sería directamente Sofía Torres. Tenemos un caso más, ¿no? En donde tenemos distintos accionistas que ya están integrados por personas morales. Entonces, en este caso es la empresa A, que es el patito feo, Sociedad en Capital Variable. Está integrada en este caso por 2 accionistas. Uno son los pollitos, SADCB con un 70%, la gallina pintadita con un 30%, y estas a su vez están incluidas por personas físicas que tienen distintos porcentajes, ¿no? Juan Pérez Pérez en un 50%, Luisa Pérez Pérez en un 50%, Luisa Pérez Pérez a su vez en un 60% de la segunda sociedad y Rodolfo Pérez Pérez en un 40% de la siguiente sociedad. ¿Quiénes son los beneficiarios controladores? Pues ahí son beneficiarios controladores todos, porque básicamente en su participación accionaria tienen más de un 25% y a su vez de las sociedades que son socias del patito feo y estas sociedades a su vez tienen más de un 25% en la sociedad madre.
Estas sociedades de las que les hablaba acerca de la cadena de control. Pero aquí nos podemos complicar todavía mucho más. Hay ocasiones, y sobre todo aquí en la firma, en la que encontramos que hay operaciones de sociedades internacionales en las que son holdings de distintos países con distintos porcentajes. Y bueno, al final del día, la ley lo que nos exige es llegar a estos dueños beneficiarios, a estos beneficiarios controladores, que como recordarán, dijimos, son aquellas personas físicas. Caso 5, encontramos el capital, en este caso, contra el control contractual. Nuevamente tenemos aquí el patito FCSB, está conformado con Pedro Sánchez en un 60%, Juan Pérez Pérez con un 20% como administrador único y María López Ramírez con un 20%. Entonces, Pedro Sánchez sería beneficiario controlador por capital, porque detenta más del 60% del capital social, y Juan Pérez Pérez, si bien es cierto, tiene únicamente un 20%, es el administrador único. Entonces, por razón de este estatuto social que establece que él tendría la toma de decisiones, él también sería considerado un beneficiario controlador. Entonces, ya sabemos quiénes son los beneficiarios controladores, que no es poca cosa, les vuelvo a repetir, hay ocasiones en las que se complica mucho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Respecto de las personas físicas, tenemos que conservar toda esta información. Al día de hoy, todavía no se ha publicado en el diario oficial de la Federación las reglas, en este caso, que van a seguir a la Ley Federal para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dentro del artículo segundo transitorio se estableció que las reglas serían publicadas a los 12 meses siguientes, en este caso, de la publicación de esta reforma. Sin embargo, ya tenemos nosotros desde 2012, en este caso a través de miscelánea fiscal, qué es lo que nosotros tenemos que conservar de los beneficiarios controladores. Entonces, ya en su momento había comentado que hay una doble regulación, ¿no? En el Código Fiscal lo que pretende es evitar la evasión fiscal y, bueno, la Ley Federal de Lavado de Dinero lo que pretende es justamente prohibir y sancionar el lavado de dinero. Pero en razón de que no existen ahora, en este caso todavía las reglas, tendríamos que remitirnos a lo que establecen la miscelánea fiscal y es donde encontramos justamente que debemos de conservar todos estos puntos, que en realidad son 22. Aquí a efecto de evitar repeticiones relacionamos 20, pero son los siguientes: nombre y apellidos completos, los cuales deben de coincidir con el documento oficial. Alias, fecha de nacimiento, cuando sea aplicable, o acta de función, fecha de la defunción, sexo, país y origen, nacionalidad, CURP, país o jurisdicción de residencia para efectos fiscales, tipo y número de clave de identificación fiscal, clave en el Registro Federal de Contribuyentes o número de identificación fiscal o su equivalente en el caso de ser residentes en el extranjero, estado civil, así como identificación del cónyuge y régimen patrimonial. Esto es también importante porque siempre nos encontramos con mucha resistencia por parte de los empresarios. Si bien es cierto, ya nos dieron sus documentos como persona física, en el momento en que le decimos que requerimos también el del cónyuge o la cónyuge, o sea, es decir, los esposos, tenemos grandes problemas porque dicen, oye, pues es que ella ni forma parte de la sociedad. Entonces, pues en realidad nosotros tenemos que cumplir con un deber ser, que es lo que nos establece esta regla de miscelánea fiscal. El correo electrónico y teléfono, domicilio particular y fiscal, relación de la persona moral o calidad que ostenta en el fideicomiso, figura jurídica que corresponda, el grado de participación en la persona moral o en el fideicomiso o figura jurídica, descripción de la forma de la participación o control, número de acciones, partes sociales, participación o derechos o sus equivalentes, lugar donde las acciones, partes sociales, participaciones u otros derechos equivalentes se encuentren depositados o en custodia. Esto porque la misma ley de sociedades mercantiles permite que los títulos accionarios estén depositados en instituciones de crédito. Fecha determinada donde la cual la persona física adquirió la condición de beneficiario controlador. Proporcionar datos mencionados para quienes ocupen el cargo de administrador único, consejo de administración, por lo que comentábamos. Puede haber justamente beneficiarios controladores por el tema de capital y otro por el tema de control.
Fecha en que se haya acontecido que haya acontecido una modificación de participación, así como de tipo de modificación, en su caso fecha de terminación de la participación. Esto es a partir de cuándo dejó de ser beneficiario controlador, si es que llegó a enajenar sus acciones. ¿Ok? Entonces, como vimos en los casos prácticos planteados, hay ocasiones, lo que les había comentado, en los que debemos de seguir esta cadena de control hasta llegar a los beneficiarios finales. Entonces, pues, ¿qué creen? Que para los beneficiarios finales y para esta cadena de control también tenemos una regla especial. Esta regla especial nos establece qué es lo que debemos de conservar. No obstante que ya tuvimos que conservar todo lo anterior, para el caso de la cadena de control tenemos que conservar nombre, denominación o razón social de las personas morales, fideicomisos o figuras que tienen participación o control sobre la persona moral. Esto es cuando son conformadas a su vez por otras sociedades. País o jurisdicción de creación o constitución o registro, donde fue constituida la sociedad. País o jurisdicción de residencia para efectos fiscales. Clave en el registro federal de contribuyentes o número de identificación fiscal o su equivalente en extranjero y domicilio fiscal. Para el caso de que estas empresas y demás, y toda esta documentación venga en un idioma distinto al español, porque el país de origen así lo establezca, los documentos tendrían que venir debidamente apostillados, los documentos que tenemos que conservar y traducidos. ¿Qué es esto de la apostilla? Bueno, pues la apostilla es una certificación que se hace de que el funcionario que emitió ese documento estaba vigente en su cargo al momento de que se llevó a cabo. ¿Esto para qué? Para que tenga pleno tráfico internacional y para que los documentos sean válidos. Entonces, como ven, pues es una relación de documentos importantes. Si bien es cierto que no todas las actividades, ¿sí?, son consideradas vulnerables, ni de todas se tiene que dar aviso de lavado de dinero, en términos del artículo 17 y 18 que platicamos hace un momento, sí lo es que se tienen que conservar forzosamente los documentos del beneficiario controlador. Respecto a esto, la ley nos establece las siguientes obligaciones: obtener, mantener vigente y poner a disposición de las autoridades competentes la información precisa sobre el beneficiario controlador. Entonces, esto de obtener, mantener vigente y poner a disposición, o sea, se establece que incluso en el caso de cambio de accionistas, tenemos nosotros, o incluso de administradores, tendríamos que conservar la información. Al manejar esta parte de que se debe de mantener vigente, nosotros estamos considerando que en la Asamblea Anual de Accionistas se haga un apartado específico respecto a beneficiario controlador para que de ahí se establezca si es que la sociedad sufrió o no sufrió cambios al respecto. Segundo lugar, dice registrar a los beneficiarios controladores en el sistema electrónico conforme a los lineamientos que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Actualmente ya nuestro portal está sufriendo modificaciones. Si ustedes entran al portal de lavado de dinero, verán que les dice que está en mantenimiento justamente porque se están, en este caso, acondicionando estas nuevas medidas para poder registrar a los beneficiarios controladores en el sistema. Esa es una obligación que se encuentra en el artículo 33 ter de la Ley Federal. Siguiente, en el caso de transmisión de dominio, ¿sí?, de las acciones o la constitución de derecho real, efecto usufructo o prenda, por ejemplo, yo di mis acciones en prenda del cumplimiento de una obligación, tengo que registrar a los beneficiarios controladores. Se debe de presentar adicionalmente un aviso de la inscripción en el libro de registro correspondiente. ¿A qué libro se refieren? Al libro de registro de acciones. Entonces, es ahí nuevamente, y aprovecho este momento para platicar con ustedes respecto a la importancia de contar con los libros, en este caso los libros que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. En una sociedad mercantil tenemos que conservar por lo menos 3 libros, que es el libro de actas de asamblea, que es donde se establecen las asambleas y donde tenemos la obligación de celebrar por lo menos una asamblea al año. El libro de variación de capital, en el caso de sociedades de capital variable, ahí podemos hacer nuestras inscripciones respecto de los aumentos o disminuciones que al efecto se realicen. Y adicionalmente, el libro de registro de acciones.
En el libro de registro de acciones nosotros tenemos la obligación de poner quiénes son los accionistas que integran la sociedad, su nacionalidad, domicilio, registro de contribuyentes, su CURP, su correo electrónico, etc. Entonces, nosotros estamos ya pensando, ideando que esta relación de beneficiario-controlador se tiene que conservar con estos libros en una carpeta independiente que va a ser la carpeta de beneficiario-controlador. Entonces, por lo anterior se vuelve indispensable tener toda la información de los beneficiarios controladores, así como todo aquello relacionado con los libros corporativos de la sociedad, adhiriendo a esta carpeta que les acabo de comentar, una carpeta nueva de beneficiario controlador, y consideramos, lo que ya indiqué, que en las asambleas de accionistas, en la asamblea anual, sería importante en este caso, hacer mención respecto de la vigencia o no de nuestros beneficiarios controladores, porque la sociedad lo puede requerir en cualquier momento. Esto es, la sociedad presenta una visita de verificación y hay que presentar toda la documentación relativa a esta información. Entonces, adicionalmente, como ya lo dijo por ahí el contador, tenemos la obligación de conservar toda esta información por los próximos 10 años. Bueno, pues no tomo nota, no cumplo de la obligación, independientemente de las acciones penales, a lo mejor en el caso de que yo estuviese incurriendo en temas de lavado de dinero, bueno, me puedo hacer acreedor a una multa que puede ser equivalente desde 2,000 hasta 10,000 veces el salario, perdón, la unidad de medida de actualización, la UMA, que ya tenemos aquí la conversión. Esto es, puede ir de 31,640 a 1,131,400 pesos. Es importante mencionar que esta multa es acumulable también a las posibles multas que se puedan derivar del Código Fiscal de la Federación y que son acumulables por cada beneficiario controlador. Entonces, estamos justamente en un tema importante para observar respecto de todos nuestros clientes. Entonces, bueno, finalmente tenemos que la prevención del lavado de dinero, como yo les decía en un principio, llegó para quedarse, ¿no? Bajo este principio que nos rige, que establece que el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento, tenemos la obligación como despacho de ser un aliado estratégico en el cumplimiento normativo, conocer la ley, ayudar a nuestros clientes en su cumplimiento y estar a la vanguardia con un sistema que permita tener la información lista, y es sobre lo cual les comentaba, ya estamos trabajando con personas incluso de países en los que ya se está aplicando este sistema. Entonces, estas reformas pues no son un hecho aislado, lo que yo les comentaba. En febrero de 2026, México va a ser nuevamente evaluado por Gafi, entonces es importante no caer en una lista gris. El gobierno tiene la obligación de demostrar que hay un mejor sistema, que hay visitas de verificación y sanciones efectivas. Entonces, el gobierno mexicano tiene la obligación de demostrar que se están llevando a cabo las visitas de verificación y que se está sancionando efectivamente a quien no lleve estos controles. Máxime lo ocurrido en casos recientes, ¿no? Como lo que ocurrió con Intercams y Banco y Vector, que como saben fueron sancionados por no llevar justamente sus expedientes de lavado de dinero, por no dar los avisos en tiempo, por no tener el tema del beneficiario controlador. Entonces, cumplir va a evitar que nuestro país entre en una lista gris. ¿Cuáles son las consecuencias de que México entrara en la lista gris? Pues en primer lugar, que hay una pérdida de confianza por parte de inversionistas. Hay procesos de debida diligencia más estrictos en el extranjero, ¿sí? Para las sociedades mexicanas que participan en el extranjero. Hay una baja en la calificación crediticia. Hay retrasos en los pagos internacionales, una contracción al comercio exterior y aumento de costos en el financiamiento. Estas son las tasas de interés. Entonces, yo me quiero despedir con esta frase: no hay nada oculto bajo el sol. El cumplimiento es lo que hace brillar la transparencia. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, licenciado Vázquez. En este momento doy inicio a las dudas o a las preguntas que puedan llegar a tener. Si no las hacen llegar tanto en el chat o en el apartado de preguntas, y estamos súper abiertos para poder responderlas.
No sé si contador quiere agregar algo. Digo, finalmente, como ven, ¿no? Básicamente estos cambios en términos, por ejemplo, de evidenciado controlador, algo que es importante conocer o hacer mucho énfasis es que ahora hay que poner ya a disposición de la misma autoridad, ¿no? Es decir, hay que compartirles esta información. Anteriormente se creía que solo es a petición o a requerimiento por parte de la autoridad, pero ahora ya hay que ponerlo a disposición en los portales o en el portal que la autoridad misma publica. Aún no se ha definido, pero esta información va a tener que ya ponerse a disposición, es decir, se vuelve obligatorio para toda entidad, persona moral constituida legalmente en México, compartir el expediente del beneficiario controlador a la autoridad, ¿no? Para evitar sanciones. Entonces, de ahí viene la importancia del por qué es crucial conocer estos nuevos cambios, ¿no? Y agradecer también la participación del licenciado Alejandro Vázquez, muy claro y detallado, ¿no? El origen, cómo viene y compartimos esa misma visión, ¿no? Creo que esto es el inicio de un cambio regulatorio en la forma de operar de las entidades en el país. Y eso tiene que permear, ¿no? Nuestros controles, nuestra formalidad, la identificación de usuarios e identificar los riesgos que tenemos como entidad, ¿no? Y qué obligaciones tendríamos. Entonces, si tiene alguna duda o pregunta, encantados de poder ahora comentarlo. Tenemos un comentario en la cajita de chat. Es de Mariela. Mariela agradece su claridad. Muchas gracias por la explicación y por el tiempo. Y que le gustaría poder profundizar una sesión con usted con respecto a su empresa y a sus asesores. ¿Sí? Entonces, No, con todo gusto, Mariela, con todo gusto. No, gracias por estar por acá. Te buscamos en privado y con todo gusto podemos revisar cómo aterrizar esto particularmente para su compañía. y sí, justo en la pantalla pueden ver nuestro código QR para poder agendar una asesoría personalizada, para poder pues tener un poco más de contacto y estar un poco más cerca. ¿Ok? Hay una acerca de la obligación de las personas morales. ¿Cómo se relacionan las personas morales con el beneficiario controlador? ¿Afecta, no afecta? Ese es el punto. Bueno, en respecto a que afecta, pues es una obligación a cargo de las personas morales. En realidad, toda persona moral al final del día, ya sea está constituida por personas físicas o quienes reciben el beneficio final de las actividades que realizan, son personas físicas. Entonces, realmente, esta es una obligación a cargo de las personas morales, en donde tenemos que, como decía yo en mi intervención, tenemos que develar el velo corporativo para conocerlos, ¿sí? Para saber quiénes son y en este caso para tener el debido cumplimiento tanto de libros como de la carpeta de beneficiario controlador. Entonces, ¿cómo afecta? Tenemos que tenerlo. Si no lo tienen, ¿a quién van a multar? Pues justamente a la persona moral. Y como vimos, las multas son altas, ¿no? Entonces sí hay que tenerlo a la mano. Ok, muchas gracias. Hasta el momento no tenemos alguna otra pregunta. No sé si el auditorio quiera realizar alguna otra para poder responderla a la brevedad. Pues bueno, si no hay más preguntas, finalmente yo creo que se van a ir dando todas en la práctica, porque como acabamos de mencionar, pues van a ser obligaciones a cargo justamente de todo tipo de personas morales. Y aquí la ley es muy clara, ¿eh? Todas las personas morales. Oiga, pero es que yo tengo una asociación civil en la que no tengo fines, no persigo fines de lucro y demás, no importa. También tienen que tener su expediente de beneficiario controlador. Esto aplica a asociaciones civiles, sociedades civiles, sociedades de naturaleza mercantil. Entonces es importante tener esto en cuenta y pues estamos totalmente abiertos para platicar con quien lo desee al respecto, ¿no? Incluso también con nuestro staff, con nuestro equipo, si hubiese alguna pregunta en particular, pues ya saben que el área Y, legal siempre está abierta, ¿no? y creo que Tenemos, también es importante por ahí aclarar que no importa que no seas una actividad vulnerable, ¿no? O sea, es para cualquier persona moral, sin Correcto. importar a lo que te dediques. Es decir, yo me dedico a comercializar libros, a dar asesoría
y no soy una actividad vulnerable, entonces no por no ser actividad vulnerable no tienes que hacer expediente, más bien el expediente de beneficio controlador es para cualquier persona moral, como bien lo explicabas, que tenga cualquier actividad, ¿no? Tenemos una pregunta en la cajita. Dice, Víctor, ¿cuál es la fecha que se tiene establecida como límite para realizar actualización de libros de actas? Bueno, como tal, no es que exista una fecha límite. Realmente, en este caso, la emisión de los libros nace con la constitución de la sociedad. Entonces, nosotros al constituir la sociedad tendríamos que emitir nuestros libros y tenerlos ahí a la mano para cuando los vayamos a necesitar. Esto es cuando tenemos que hacer un asiento inicial de los accionistas, vamos a tener una primera asamblea al término de la asamblea anual y de ahí tenemos 3 meses para hacer nuestra asamblea anual. Pero entonces, el tema es que desde que nace la sociedad tenemos la obligación de tener los libros, en primer lugar, y por lo que se refiere a beneficiario controlador, la ley, estas reformas a la ley ya entraron en vigor el día siguiente de la publicación, entonces, pues ya tenemos que estar trabajando en este tema. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Carlos. Dadas las circunstancias actuales, ¿podemos correr el riesgo de que se puedan usar nuestras identidades para crear sociedades e incurrir en ilícitos? Bueno, finalmente la propia ley establece como delitos justamente el utilizar, y es un delito grave, el utilizar justamente los datos que provienen de estos avisos de beneficiario controlador que se van a dar. Entonces, hay una sanción, que es una sanción, dice aquí, de 4 a 10 años de prisión por la utilización de los datos que nosotros proporcionemos a la autoridad. Y esto es para los funcionarios. Entonces, no sé si eso conteste la pregunta o si va en razón de que consigan nuestra identidad y creen otras sociedades, pues es algo que yo hasta el día de hoy no he visto, pero bueno, pudiera ocurrir, ¿no? Y con el manejo tan malo de repente que existen de nuestros documentos oficiales, ¿no? Pero sí creo que siempre es un riesgo, ¿no? O sea, digo, a ver, ahora, estas medidas de control mitigan también esos riesgos, ¿no? Porque el notario al momento de constituir, pues ya no pide una serie de documentos, ¿no? Para crear el vehículo legal, ¿no? Entonces, simular algo siempre hay un riesgo, ¿no? Sí, no, bueno, pero las sanciones a los notarios que lleguen a utilizar este tipo de documentación son muy fuertes. O sea, hay sanciones administrativas en las que puede tener la pérdida de la patente, ¿no? Entonces, pues es como matar a la gallina de los huevos de oro, no se van a meter en ese tema, ¿no? Totalmente. Tenemos otra pregunta en la cajita, es de Luisa. ¿Tienen una guía para saber qué es lo que deben llevar los libros para que no falte nada? Bueno, generalmente nosotros dentro del área legal prestamos el servicio de la elaboración de los libros. Entonces, si de alguna manera ellos ya cuentan con libros actualmente, nos los pueden hacer llegar para verificar que estén al día. Y bueno, repito, esta carpeta de beneficiario controlador sería una carpeta extra o un libro extra a los 3 que ya tenemos previamente previstos en la ley. Perfecto, muchas gracias. Creo que con esa pregunta estaríamos cerrando este apartado. Les dejo el micrófono. Bueno, pues a modo de conclusión, muchas gracias por el espacio, ¿no? Esperamos que tengamos muchas asesorías personalizadas porque de verdad nosotros lo que queremos en la firma son clientes que estén interesados en el cumplimiento y nos encantaría que podamos ser unos aliados en ese sentido, de que estén al día y no que si les llegara un requerimiento por parte justamente de la autoridad, quieran que de repente nos convertamos en magos y saquemos los libros en 2 días, ¿no? Entonces, prevenir yo creo que es indispensable. Muchas gracias por su tiempo. No, hombre, y agradecer, ¿no? Agradecer también a los que están por acá, también las felicitaciones, ¿no? Encantados, gracias también por conectarse. Y creo que el hacer bien las cosas es una forma de blindar nuestra reputación como empresarios, ¿no?
y es el futuro de cada una de las compañías. Es importante siempre tener presente el valor reputacional y de cumplimiento, ¿no? Y ese es también parte de nuestro rol, ayudarles, orientarles. Si tuviesen alguna duda, dejamos este canal, los canales abiertos que ustedes conocen con sus asesores, o también a través, estamos teniendo WhatsApp corporativo, a través de agendar una reunión específicamente con nuestro equipo legal para aclarar cualquier duda relacionada con esta materia. Y creo que eso es muy importante, ¿no? En cuanto se hagan nuevas novedades, siempre aprovechamos para poderles compartir estas novedades, ya sea a través de correo electrónico. Si aún no les han llegado, por favor acérquense con el equipo de SSG para que podamos hacerles llegar todas las actualizaciones fiscales en esta materia. Y bueno, agradecerles la interés que tienen en este tema, ¿no? Que se hayan sumado, porque creo que es un tema reciente en el país y que, insisto, esto cambiará en los próximos años y está cambiando ya y es una realidad de cómo operan las compañías en México. Entonces, gracias, licenciado Alejandro, por estar por acá. Gracias también a Frida. Y bueno, pues cualquier duda nos mantenemos todavía en comunicación con ustedes a través de los canales que tenemos. Pues encantados de saludarles y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias. Hasta Hasta luego luego. todo. Gracias.